Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Siete y 3 minutos de la mañana. Ayer ha seguido la audiencia o ha continuado el alegato del Ministerio Público, ya no solo en torno a los elementos de convicción que desde mi punto de vista son sobradamente, pasan sobradamente lo que se requiere para una medida como la que está pidiendo el Ministerio Público. Se discutió muy rápidamente el tema de la prognosis de la pena, que tiene que ver con cuántos años iría a la cárcel si es que se determina su responsabilidad Keiko Fujimori y quienes como ella están investigados. Eso también pasó muy fácil, y se empezó a discutir todo lo que tiene que ver con el arraigo o la posibilidad de fuga o el intento de fuga, o por otro lado la posibilidad o la capacidad que puedan tener los imputados de poder obstaculizar la investigación y con eso boicotear e impedir que se haga justicia. A mí me parece que lo que ha presentado el fiscal José Domingo Pérez, no solo por la solvencia argumentativa, sino por el detalle de todo aquello que desde mi modesto punto de vista constituyen ya elementos suficientes y razonables, no solo para una prisión preventiva, que es lo que ahora se va a determinar, sino también para que en un eventual juicio, después de una acusación, pueda realmente poner en apuros serios a quienes hoy se están defendiendo, ya no desde el alegato técnico o tratando de desvirtuar técnica o con algunos elementos lo que el fiscal ha planteado, sino han echado manos, y Keiko Fujimori, por cierto, ha sido muy aplicada en esa tarea o en ese menester de querer actuar más políticamente. Yo creo, insisto, por todo lo que hasta ahora el Ministerio Público ha sostenido en torno a la conformación, a la caracterización, a el detalle que ha podido incorporar, no solo a cómo se elaboró y cómo se confeccionó o cómo se desarrolló la estructura de esta organización criminal dentro de Fuerza Popular, sino cómo estaban claramente definidas las atribuciones y aplicadas al caso práctico cuando decidieron, porque eso es lo que la teoría del caso que el fiscal ha presentado plantea, pues inyectaron dinero ilegal y todo este aparataje funcionó como reloj suizo para tratar de impedir que los entes controladores o los entes contralores o las instancias que tienen que ver con mecanismos de prevención para evitar el lavado de activos pudieran darse cuenta de que ahí estaban introduciendo dineros de una manera ilegal. Me parece que hay información en base a los eventos de convicción que exceden largamente lo que se exige para una prisión preventiva. Luego el fiscal José Domingo Pérez ha dicho que la pena de cárcel que se le puede dar según lo que la Fiscalía considera debe ser, si se le atribuye la responsabilidad que hay con el lavado de activos, entre 13 y 16 años. Por lo tanto, el segundo requisito en materia de prisión preventiva se cumple largamente también, porque cuando se hace la prognosis de la pena, es decir, cuántos años le darían a esta persona sobre la cual está discutiendo su libertad, si es más de 4 años, pues el requisito está cumplido. Entonces, desde mi punto de vista, el primero está muy por encima de lo que exige la prisión preventiva. Creo que hay elementos que están basados, no como Keiko Fujimori y su defensa han querido o ayer han sostenido, que estos son dichos, que hay animadversión, que hay odio, que no hay nada importante, que todos son generalidades. Al contrario, si creo que hay que destacar un esfuerzo del Ministerio Público en los últimos tiempos, que se ha tomado la tarea de ir al detalle, pormenorizar, hasta tratar de plantear la mayor cantidad de puntos que puedan ayudar a configurar el escenario en el cual se cometieron estos delitos, es el trabajo de José Domingo Pérez y del equipo que junto con él han venido trabajando en esto, no en un largo tiempo, lo que ya da cuenta de la dedicación que le ponen cuando les encarga un caso de esta envergadura. A mí me parece que hay un trabajo muy riguroso y que ayer ha sido expuesto ya de manera complementaria a lo que conocimos el día previo también en su alegato.
Entonces creo que ese primer supuesto está claramente ya definido, el segundo también, y en el tercero se ha empezado a discutir todo lo vinculado con el peligro de fuga y la obstaculización de la justicia. Y creo que hay elementos en los dos casos, pero a mi parecer lo más importante, lo más solvente, lo más probado, lo que más sustento tiene en términos de no lo que pueden hacer, sino de lo que ya están haciendo, es el tema de obstaculización de la justicia o intento de parar o distorsionar las averiguaciones para que se pueda profundizar en estos casos. Me parece ahí que la manera como ha presentado José Domingo Pérez de cómo Keiko Fujimori es una persona que está en el marco de una estructura partidaria donde ella es la superjefa y sus subordinados, porque esos tienen un nivel de sumisión que la verdad llama a la vergüenza ajena. Ese es un primer elemento que el fiscal ha desarrollado y dice, esa es la manera como ella se relaciona. Ella no puede estar al margen de todo lo que pasa, no solo en su partido, sino y sobre todo en las decisiones que se toman en la cúpula y que luego, como cascada, van hacia las bases y se convierten en lo que podríamos llamar directivas o directrices partidarias o no partidarias, en el caso de lo que apunta la Fiscalía, pues asuntos que tenían que ver con el encubrimiento en materia de lavado de activos, que es lo que se está discutiendo en este caso. Entonces la centralidad del poder y la manera como Keiko Fujimori se relaciona con los otros es un elemento sustantivo que el fiscal plantea de por qué es importante saber, entender, comprender que la voluntad de que están a la cabeza de una estructura tan vertical es fundamental para lo que finalmente se materializa, se hace en términos de acciones políticas, y que eso puede constituir también algunas acciones para, como hemos visto ya, obstaculizar el desarrollo objetivo de las investigaciones. Entonces ese es un primer elemento. El segundo me parece que es muy importante también, porque ayer se ha advertido además de casos en el que algunos colaboradores eficaces y otros testigos protegidos han intentado, ¿no es cierto?, ser comprados, se les ha intentado comprar para que cambien su testimonio. Ahí hay un elemento muy potente que da cuenta de toda la capacidad que ponen al servicio de la impunidad para tratar de revertir o destejer lo que el Ministerio Público ha conseguido en base a testimonios voluntarios que han dado personas que han involucrado en este caso y que tienen algún nivel de participación. Entonces me parece que ese es otro elemento muy importante en términos de obstaculización de la justicia. Otro elemento que me parece muy importante y que el fiscal ha determinado no solo tiene que ver con el intento de compra de testigos, sino con que él fue testigo, por lo menos en dos casos muy concretos, que eso se iba a producir si es que se hacía en el marco de la oscuridad en la que ellos han venido en los últimos tiempos tratando de ocultar todas estas cosas que hoy día empiezan a salir a la luz. No solo intentaron, el fiscal fue testigo, y esos son elementos, me parece, muy fuertes. El otro elemento que me parece desarrolla el fiscal y que es determinante desde mi punto de vista para saber que el poder que tiene Fuerza Popular está abocado a la tarea de generar condiciones para la impunidad de Keiko y de sus amigos, es el relacionamiento que han establecido en los últimos tiempos y cómo han procurado llegar a las más altas autoridades, y estas, en una actitud vergonzosa, se han ofrecido para esos fines ilegales. Es todo el encuentro que Hinojosa Pariachi, su relación con el Consejo Nacional de la Magistratura y los intercambios que se han podido, en base a testimonios de personas que han participado y asumen responsabilidad sobre los hechos, pues se apuntaban a conversaciones, diálogos y acuerdos para generar en el más alta esfera del sistema de justicia eso que a Keiko Fujimori siempre le interesó, que los casos caigan, que no se investiguen y por lo tanto que eso se diluya y no se determine concretamente cuál es su responsabilidad en este bien configurado caso de lavado de activos, que me parece que en relación a los otros casos que el propio Richard Concepción Carhuancho y otros han venido viendo en los últimos tiempos, es el más consistente, el más desarrollado, el más avanzado y en el que más diligencia del Ministerio Público yo puedo advertir, porque he visto detalles a través de lo que viene sosteniendo el fiscal y lo que viene publicando los medios de comunicación. Entonces me parece que eso es importante. Y lo otro que se recontraconfirma con las conversaciones que hace los miembros de este grupo selecto de congresistas llamado La Botica, cuando una congresista, que creo que es Rosa María Bartra, no lo sé, voy a ver ahorita concretamente, Carito Yacur me va a ayudar a identificarlo,
cuando dice que defender al fiscal Chávarri es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, si tú estás endosado, estás colgando del saco de un fiscal de la nación, no solo, según el Ministerio Público, vinculado a los cuellos blancos del puerto, sino que claramente ha demostrado su interés de generar desestabilización, atacando al presidente, atacando a otro sector de la sociedad civil, atacando a los propios fiscales que de manera objetiva están trabajando para contribuir con recuperar la decencia de nuestro país después de que estos personajes tan impresentables la tomaron casi por asalto. Ese fiscal de la nación es la visa del fujimorismo para sostenerse en pie. Es el señor Chávarri, tan cuestionado, el que hasta ahora le sigue haciendo creer que va a ser su soporte para garantizar la impunidad. Y si no puede parar las investigaciones, lo que va a tratar de hacer es generarle problemas serios a los que Fuerza Popular, incluyo dentro de ese paquete al señor Gonzalo Chávarri, pues entienden que es el presidente de la República que puede estar detrás de todas estas cosas. Y por eso la cacería contra fiscales y la cacería contra el presidente de la República viene inequívocamente de la pretensión de Chávarri de quedarse y de que cobre algo de fuerza para proteger a Keiko Fujimori y a todos los miembros de su agrupación política que hoy, y con razón, están sometidas a un proceso de investigación de un caso muy complejo que el Ministerio Público, con mucha diligencia, ha venido configurando de manera consistente para que Richard Concepción Carhuancho tome una decisión. Yo hoy día estoy mucho más convencido de que hace 2 días de que tiene que dar la prisión preventiva. Me parece que hay elementos de sobra, pero además muy por encima de lo que ya Richard Concepción Carhuancho ha exigido o aceptado como válido en otros casos donde curiosamente Keiko Fujimori y todos los que alrededor de ella, ¿no es cierto?, vitorean cuando sus enemigos caen en desgracia, aplaudieron y hasta le hicieron polos a Richard Concepción Carhuancho diciendo que si tuviéramos 2 de esos jueces en el país, el sistema de justicia sería maravilloso, casi celestial. Entonces ahora Keiko Fujimori en una sobreactuación, porque ese es el problema de la gente que, digamos, pese a haber tenido un recorrido largo en materia política, haber estudiado en muy buenas universidades, con plata que hasta ahora se duda si era suya o era nuestra, ¿no es cierto?, pues no terminan de aprender. Ella sobreactúa cuando le dicen, oye, en la primera audiencia, esto me lo ha contado una persona vinculada al fujimorismo, dijeron, se te vio muy cabizbaja, se te vio derrotada, parecía que tú con tu actitud de esa manera totalmente digamos demacrada, daba la sensación de que era una aceptación de los cargos y que tú realmente estabas dolida porque todo lo que estaban diciendo era verdad. Pues no, tú tienes que mostrar un rostro de firmeza, míralo fijamente al fiscal, no ponte las manos en la boca y casi señálalo con la mirada, búrlate de rato en rato con la cosa que está hablando para dar la sensación de que está hablando tonterías y que tú tienes el manejo de la escena. Bueno, hasta ahí, digamos, en términos de lo que uno puede recomendarle a un cliente de cómo manejarse en estas situaciones, no está del todo mal. Pero el asunto es que ella va más allá de lo que le dicen. Entonces, así como el llanto cuando a su papá le iban a regresar a la cárcel, no se lo creyó nadie, ¿no? Porque ella lloró para que las encuestas mejoraran en lo que a su pobre aprobación respecta, y no pasó nada, no le creyeron, pues resulta poco creíble, no solo sus actitudes ayer, sino la manera como ha querido enfocar este caso. Y ha tratado de pechar al juez diciéndole, con todo respeto le quiero decir que usted la verdad para mí es un pelele, que ya tiene una decisión tomada y sabe qué cosa es una venganza, es odio, usted no me va a escuchar. Pero un ratito, están escuchando a la defensa, yo veo que sus abogados, la verdad yo pensé que eran un poquito más capaces en términos de discutir algunas cosas que me parece claramente se les ha pasado, pero que apelan a ponerle zancadillas al fiscal, buscar entorpecer, buscar el detallito para tratar de ir a una nulidad, y no, si tuvieran la razón de su lado, pues con solvencia desvirtuar alguna de las cuestiones fundamentales que a manera de elemento de convicción o de prueba ha presentado el fiscal, cosa que nadie ha hasta ahora desacreditado. Lo que hay es
¿no es cierto? Tratar de decir el fiscal lo cubra, el fiscal habla generalidades, el fiscal... ¿Qué generalidad? Yo he visto que muestra detalle por detalle, recorrido por recorrido, persona por persona, función por función, recorre la estructura de la... En fin, hace referencia a, por supuesto, la matriz, que es Silva Checa, que es el gran operador, es el, diría yo, es lo que en su momento, guardando las distancias, porque esto no le debe gustar a Montesino, porque él es incontrastable en ese sentido, es como la mente montesinista en el marco de el interés o la búsqueda de impunidad de esta organización criminal que estaba instalada dentro de Fuerza Popular. Pero no solo le daba, parecería, consejos y servicios a Fuerza Popular, sino que se interesaba mucho por los casos de Alan García, donde hacía anotaciones y recomendaciones de cómo dejar las cosas para que no apuntaran a responsabilidades más arriba de lo que ya se ha determinado en ámbitos medios, la verdad, que no son muy significativos para lo que terminó siendo la corrupción en ese régimen. Pero claro, entonces hay que entender al APRA y al fujimorismo en un binomio, parte de lo mismo, y con una defensa, por supuesto, que apunte en la misma dirección para no en el camino tropezarse entre ellos mismos, teniendo los mismos objetivos y el mismo quehacer. Entonces, eso me parece que está claro. Pero los abogados no han podido rebatir hasta ahora, buscan generar incidentes, pero la verdad me parece que son insignificantes. Ahora, sí yo tendría que opinar, no solo desde lo que yo creo que va a pasar, que creo que sí le van a entrar a la prisión preventiva, lo que tengo dudas es si le van a los 36 meses. Me imagino que pueden, como Ollantumala, darle 18, creo que le dieron a Ollantumala, pero creo que se la van a dar. ¿Y qué cosa quieren hacer los abogados de los fujimoristas que ayer se perturbaron? El señor Humberto Abanto Verástegui, ¿no? Se perturba, grita, quiere cuadrar al juez, le dice no le voy a permitir esto, lo otro, me ha dicho que yo soy un staff de la mafia para la impunidad. Cuando José Domingo Pérez lo que dijo es que claro, hay, además, yo no estoy en juicio, por supuesto, el señor Abanto Verástegui, hay cosas sobre su trayectoria que por supuesto es correcto anotar también. Es una persona que defiende a personajes públicos y él ha estado relacionado a defensas, algunos casos, algunas situaciones que son desde mi modesto punto de vista pues por lo menos discutibles, por lo menos cuestionables, por lo menos me parece en algunos casos la verdad muy llamativas, relaciones a las que no voy a entrar por supuesto porque él no es el principal, él está haciendo su trabajo, lo hace de la mejor manera y cuando me da la impresión no tiene elementos sustantivos para rebatir lo que tiene al frente, pues como un personaje habilidoso en términos, digamos, de grima verbal, pues trata de generar incidente para tratar de ahí ganarse, me imagino, algún aplauso de quien a fin de mes le va a pagar por estos servicios prestados. Pero creo que va perdido, creo que no les va a ir bien, porque no tienen sustento para lo que están diciendo. ¿Cómo tú vas a rebatir que tenga más de 90 personas, o no sé cuántas, que han reconocido haber hecho aportes sin tener plata para ese fin? Y todas ya se ha podido demostrar que no tienen solvencia para ello. Entonces, ¿qué cosa vas a decir eso? ¿Que está especulando? No, hay los casos concretos, están los depósitos de la plata, están así que hay elementos razonables en algunos casos que pueden llevar a sospechas mayores, que algunos funcionarios empiezan a renunciar porque se dan cuenta que esto puede terminar generando los problemas más adelante. Entonces me parece que ya la cosa está cantada, tengo la impresión, bueno, en este país todo puede pasar, pero por lo que he podido ver en estos días, creo que la cosa va en esa dirección. Hoy día Hildebrand en sus 13, como todos los viernes, nos trae información muy interesante sobre este y otros temas. En su portada dice, señora Cao, o sea, señora ya en el suelo, ¿no es cierto? Demoledora acusación del fiscal Pérez, asegura el proceso penal para la jefa. Descubre nueva propiedad del matrimonio Fujimori Villanela. ¿Cómo fue que Reategui se animó a cantar? Toda la plata con FIEP le dio a la China. Camayo hunde a Edwin Oviedo. Las 400 empresas que no pagan impuesto, periodistas favoritos del fujimorismo, dice
Hildebrand en sus 13. Y sobre esto último voy a hacer la anotación que coincido plenamente. Cuando se han revisado los chats estos de la botica, que la verdad pintan de cuerpo entero a un fujimorismo no solo achorado, no solo bastante preocupado y desesperado por tratar de desacreditar a quienes cumpliendo su trabajo han encontrado o presumen que puede haber alguna responsabilidad penal inclusive en algunos de sus dirigentes, pues se atacan y todo, pero tienen inspiración en algunos líderes de opinión y periodistas muy diría yo, vinculados, no sé si ideológicamente, no tendría elementos para decir que vinculados de otra manera, pero por lo menos en pensamiento. Y efectivamente hay alguna referencia en los fujimoristas. Uno de los que se ha convertido en el tótem, en la figura principal del análisis tan profundo, riguroso, tan imparcial de Víctor Andrés Ponce, a quien yo he preguntado, y si alguien me puede hacer el favor de hacer la pregunta, si él tuvo a bien ir a la reunión que sostuvieron el señor Gonzalo Chávarri y el señor César Inostroza Pariachi cuando buscaban contrarrestar lo que Chávarri decía o Inostroza decía es una campaña caviar contra el fiscal de la nación. Y sí, es una pregunta que hasta ahora nadie me ha ayudado a responder. Pero ¿cuál es la fuente de inspiración del fujimorismo en términos políticos? Señal de que por supuesto ya están no solo desesperados, sino que están, la verdad, totalmente desubicados, porque si algo ha perdido el señor Víctor Andrés Ponce es la brújula. Antes tenía una brújula que la mandaba a la izquierda, pero a la izquierda al fondo. Ahora tiene otra que la manda a la derecha, pero a la derecha al fondo. Entonces, de tanta contradicción, ha terminado en esa confusión que expresa cada vez que yo lo veo o lo escucho en algún medio de comunicación. Pero en fin, es la inspiración del fujimorismo y está bien, porque creo que está a la altura de la exigencia de un fujimorismo que ya sabemos tiene pues sus marcadas limitaciones. Entonces aparece él como inspiración. Pero ¿quiénes otros más inspiran? Porque además en el chat La Botica pues ponen textos o twitters de Víctor Andrés Ponce, ¿no? Por ejemplo audios intrascendentes pretenden evitar que Pedro Chávarri asuma Fiscalía de la Nación, luego de irresponsable demolición mediática. Pablo Sánchez pretende quedarse en el cargo y convocar a Junta de Fiscales Supremos. Increíble, no hay instituciones, solo hay turbas. ¿Por qué defiende tanto a Chávarri Víctor Andrés Ponce? Debe haber alguna explicación. Yo tengo una explicación porque todos los días digo que se tiene que ir Chávarri, y mi explicación es porque es una persona que ha deslegitimado ese cargo y está contaminando la institución para defenderse de las acusaciones y para con eso darle una manito al fujimorismo. Pero él, ¿por qué lo defiende tanto? Eso la verdad me gustaría que pueda explicarlo en alguna de los artículos a veces indescifrables de Víctor Andrés Ponce en torno a algunos temas políticos. El otro que termina siendo inspiración es un señor que se llama Armando Canchaya, que está en radioprogramas del Perú, ¿no? Tuitea sobre el intento presunto y caviar de controlar el Ministerio Público, y Pierre Figari comenta: eso será reportado a la Junta Fiscal y hará que Chávarri sienta el respaldo. Esa es la inspiración del fujimorismo, señal de los tiempos. Esos son los referentes ahora del fujimorismo. Y los otros que han intentado serlo durante los últimos años deben sentirse decepcionados de que habían escogido dentro de tantos a estos dos como su fuente principal. Otra cosa que quiero decir, y termino acá mis comentarios esta mañana sobre lo que ayer hemos podido conocer en el marco de las discusiones que se dan sobre la posibilidad o no de que pueda el juez Richard Concepción Carguancho de llevar a la cárcel a esta gente para la cual se está pidiendo prisión preventiva. Son dos cosas que son muy graves. Una, solo el comercio lo pone en la real dimensión, me parece que es, y hay que decirlo correctamente. Esta me parece que es la noticia del día. La noticia del día me parece no es Keiko dice que Carguancho ya tiene una decisión tomada. Eso me parece que es lo que quiere el fujimorismo, que aparezca en las portadas. Pero la noticia principal me parece
y debería ser la portada, haber sido la portada. Digo, no soy quien para decir que los medios tienen que hacer lo que a mí me parece, pero a mí me da la impresión de que esto es fundamental. Ya lo dijo Hildebrand sus 13 en la semana anterior, el viernes anterior sacó esta información, pero el Comercio es el único que lo pone y me parece bien. Renuncia el jefe de la SUNAT desde Portugal y dice lo siguiente: Víctor Shigiyama, quien asistía a cita en ese país, en Portugal, estuvo 2 años en el cargo. También habría dimitido la jefa del Instituto Aduanero y Tributario. Dice vínculos. Militó en Fuerza Popular desde octubre del 2009 a septiembre del 2016. Figura como aportante de $20.000 a la campaña de Fuerza 2011. Y cuando le ha preguntado dónde sacó los $20.000, él dijo de una actividad proselitista. O sea, no voy a acusarlo de eso porque no tengo mayores elementos, pero los cócteles, los sorteos eran actividades proselitistas que el Ministerio Público ha determinado fueron una farsa. No sé a qué se refiere este señor Shigiyama, que ha sido hasta ayer el jefe de la SUNAT. Y acuérdense que ha sido jefe de la SUNAT porque Pedro Pablo Kuczynski, en su vergonzosa actuación y su penoso paso como presidente de la República, después de haber logrado una hazaña al ganar a Keiko Fujimori solo por 40.000 votos, terminó en su interés de entregarle y darle pruebas de amor al fujimorismo, poniendo a servicio de este a alguien que era casi el ahijado de Keiko Fujimori, que era este señor Shigiyama, que había estado el 2009, 2010 y hasta el 2011 como asesor de Keiko Fujimori en la campaña y parte de su plan de gobierno, y le regaló la SUNAT a los fujimoristas Pedro Pablo Kuczynski. Y ahora resulta que 2 años después él tiene que renunciar porque lo han incorporado en la investigación por haber dado $20.000 que no se sabe necesariamente de dónde vinieron. Y este es un asunto que me parece explica muy claramente la debacle fujimorista, porque ya no pueden sostenerse en el marco de inclusive las funciones que Pedro Pablo Kuczynski les dio, ¿no?, en algunos cargos importantes, porque es un escándalo que estando ahí, o sea, en el ente recaudador de nuestro país, había una persona que dio $20.000 a una campaña que hoy se investiga por haber estado marcada por la actuación de una organización criminal que inyectó fondos que no se han podido explicar, y que esos $20.000 que puso este señor a esa campaña, él dice que fueron por actividades proselitistas que hizo, pero no ha explicado de qué se trata. Y me parece que antes que se caiga la quincha ha decidido mejor salir de la escena pública y de repente defenderse ya más en el ámbito, digamos, menos visible o no tan expuesto a los reflectores, sobre todo los medios de comunicación. Pero al contrario, creo que la renuncia ahora va a hacer que los medios empiecen a averiguar un poco más sobre la situación, y más novedades seguramente tendremos al respecto en los siguientes días. Ha renunciado el jefe de la SUNAT por aportes que no ha podido justificar a la campaña de Keiko Fujimori en el marco de lo que hoy día sospecha el Ministerio Público por haber sido una tremenda lavandería. Pero días antes, un par de días antes, renunció el señor José Klimper. ¿Quién es José Pistolita Klimper? Para quienes no lo recuerdan, fue ministro de Agricultura después de que se había conocido toda la podredumbre del fujimontesinismo. Es decir, cuando ya no había mucho por descubrir y sabíamos lo nefasto que fue ese gobierno, él aceptó en una reelección ilegal ser ministro de ese gobierno. Claro, entró porque tenía afinidad naranja de todas maneras, pero entró para, entre otras pocas cosas, hacer una que le interesaba a él: sacar una ley de protección a las empresas agrarias, y él tenía un negocio que hasta ahora mantiene, que por supuesto se ha beneficiado de eso durante tantos años. Y cuando algunos trabajadores reclamaban, digamos, sus derechos, porque aquí hay mucha vulneración a los derechos de los trabajadores en estas agroexportadoras que se venden como formidables, como muy decentes, pero a veces maltratan a sus propios trabajadores, pues agarró y dijo que a balazos tenían que ponerlos en orden porque no hay otra manera de resolver estas cosas. Ese señor terminó, digamos, desapareciendo un poco, luego terminó muy vinculado a la campaña de Keiko Fujimori, está muy relacionado al manejo no solo político, sino también, por lo que se ha conocido en los últimos tiempos, económico. Fue gerente e inspector o director inspector de una de las empresas consorciadas con Odebrecht en el periodo en que Odebrecht y Graña y Montero
trabajaban ya de manera muy fluida, y tengo la impresión, por lo que se ha conocido hace no mucho, también incorporando elementos muy claros y estructurales de corrupción dentro de su funcionamiento. Y este señor era director auditor y nunca se dio cuenta de que esto pasaba. Entonces el señor Klimper tiene una historia reciente muy llamativa que creo tiene que ser merituada. Pero además acaban de reabrirle un caso de... ¿se acuerdan ustedes cuando este señor Jesús Vázquez, que conversó con nosotros el otro día y que contó que el señor Joaquín Ramírez le había comentado en algún momento que Keiko Fujimori le había dado 15 millones de dólares para lavarlos en Grifos, en fin, en otras empresas, y después buscaron a Jesús Vázquez, le hicieron una grabación para tratar de que él se rectificara o dijera una cosa distinta a lo que habíamos conocido por algunos medios de comunicación? Y conversaron con él, le hicieron una emboscada, sacaron unos audios, luego los editaron y se lo dieron a un par de simplones en un medio de comunicación, que lo sacaron simplemente, y resulta que todo esto era fraguado, habían editado para que Jesús Vázquez dijera lo que no quería decir, porque él piensa todo lo contrario, en el sentido de que él se reafirma en lo dicho por Joaquín Ramírez, según por cierto su versión de los 15 millones. Entonces esto se descubrió, él tuvo que retirarse de Fuerza Popular, esto es una vergüenza ya, y finalmente terminó en una investigación que se intentó archivar, creo, ¿no, Carlitos? O se archivó y se ha reabierto, se archivó y se ha reabierto para su mala suerte. Pues ese señor que ya tenía esos antecedentes, resulta que nos hemos enterado en la audiencia que se ha dado estos últimos días, y donde ha hecho bien el fiscal José Domingo Pérez en contarnos lo que ha sido el papel de otros personajes que han estado un poco por fuera de esta historia, o no hemos conocido mucho su vínculo con ella. Pues había hecho este señor Klimper, que le pagó al director o al gerente de radioprogramas del Perú, no la radio más grande, más importante, más sintonizada de este país, $210.000 el año 2011. $210.000. Pero usted puede decir, ¿y ahí qué te importa? Está bien, porque puede, pues, una agrupación política pagar eso para publicidad. No, aguanta tu carro. Pero ¿qué pasó? Dos cosas. Eso no lo habían declarado, y en segundo lugar, el señor se los pagó en efectivo. Es decir, ¿cómo haces para llegar a $210.000, Carlitos? ¿Cómo te lo llevas? En mis dos bolsillos no entra, en una bolsa, ¿no? Una mochila, tiene que haber sido así, porque ¿cómo llevas $200.000 en efectivo a pagar a una radio para tratar de disimular y que no se advierta de que estás poniendo una plata para una publicidad que después, ¿no es cierto?, te va a servir para tu campaña y que finalmente puedas llegar al poder? Es decir, señor, $200.000, $210.000, se lo llevó, se lo pagó. Klimper ha negado, pero Delgado, que es el gerente de reprogramas, se ha reafirmado, ha dicho, sí, me entregó. Y bueno, está metido en un lío serio, me parece. Es decir, primero, porque no había declarado. En segundo lugar, porque lo hizo en efectivo. En tercer lugar, porque es secretario general del partido Fuerza Popular y era muy cercano a Keiko Fujimori. Además, fue candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori. Pero en cuarto lugar, este señor es presidente del Banco Central de Reserva. O sea, es una vergüenza que un señor como Klimper, que va y lleva $210.000 en efectivo para una campaña que luego quiere que no aparezca, sea director del Banco Central de Reserva, que se supone, ¿no es cierto?, congrega a personas ilustres, honorables, éticas, morales, que no tienen este tipo de cuestionamientos. Pues yo creo que, ya no digo por las imputaciones solo penales, que me parece puede haber en ese comportamiento, pero en fin, voy a dejar eso de lado, pero sí, éticos y morales, este señor debería dejar de ser director del Banco Central de Reserva. O decir, el ente fundamental del manejo de la economía de nuestro país, del equilibrio monetario, en fin, de la estabilidad, es un personaje muy sinuoso, por decirlo menos, que hace una serie de tratativas y acciones que la verdad no se condicen con la ética que requiere un cargo de esa naturaleza, me parece. Pero sin embargo, no es como este señor Shigeyama,
que yo no sé si lo ha hecho por una convicción de no querer maltratar la imagen de la SUNAT y dar un paso al costado, o porque es una estrategia para salir un poco del alcance del radar, no sé, pero en cualquiera de los casos el señor ha tomado la decisión de renunciar, y eso es correcto en una situación de esa. Pero el señor Klimper ha renunciado al partido, pero sigue siendo el Banco Central de Reserva. Esto a mí me parece que está muy mal, y este señor o debería, ¿no es cierto?, hacerlo por voluntad propia, porque en fin no se condice lo uno con lo otro, o el Banco Central de Reserva debería llamarle la atención. El señor Velar debería salir a dar una explicación con esa voz de locutor que tiene cuando dice el dólar ha subido atrás, de salir: en el banco hemos decidido sacar a esta persona para que no contamine el Banco Central de Reserva, porque no puede ser posible. O en el Congreso, que es donde lo eligieron, y digamos, esto es una opinión, creo yo, no por sus cualidades y sus virtudes, en el mismo caso que el señor Rafael Rey, porque no se le conoce trabajo alguno relacionado con lo que el Banco Central de Reserva hace o debe hacer, pero en fin, porque están vinculados a Fuerza Popular, votaron por ello y terminaron siendo elegidos para este cargo. Pero me parece que por una cuestión de decencia, si algo de eso, algún rezago de eso existe todavía, debería dar un paso al costado inmediatamente. Una vergüenza que las principales figuras, ya no digo solo políticas, sino supuestamente técnicas del fujimorismo, en medio de situaciones graves que pueden lindar con haber participado en casos ilícitos como lavado de activos. Realmente esto es vergonzoso, pero vergonzoso de tiempo, tampoco me sorprende, porque el fujimorismo ha sido eso toda la vida. Son las 7:38 de la mañana. Ayer, Carlitos, tuvimos, y vamos a poner algunos audios, por favor, si me permites, o me voy a un corte. Seguimos con los audios. Ayer José Domingo Pérez, en su presentación, dijo algunas cosas que me parece son muy importantes, y me gustaría que ustedes lo puedan escuchar de la misma forma como él, por supuesto, ayer las planteó en este debate que se está dando en la Sala Peñal, y que hoy día esperemos pueda terminar ya de una vez por todas. El fiscal José Domingo Pérez dijo que presuntos aportantes han sido coaccionados para declarar a favor de Fuerza Popular. Vamos a escuchar. ¿Qué dice Luis Document Manrique el 15 de octubre de 2018? Que en mi anterior declaración no se han prestado todas las condiciones, ya que me sentí coaccionada al brindar mi declaración el día sábado 13 de octubre del 2018, ya que el día viernes 12 de octubre de 2018 en la noche vino una persona mujer al lugar donde yo me encontraba detenida a decirme que me convenía decir que soy un aportante y que me convenía ser firme. Esa persona era una mujer que no conozco, pero sí identificó que era del partido Fuerza Popular, y además me dijo que si declaraba lo contrario iba a ser peor para mi puesto, que ya había dicho en mis declaraciones anteriores que era aportante de la campaña y que no me convenía decir lo contrario porque tengo hijos menores, por lo que entendí que ella conocía sobre mi familia, lo que me originó temor por mis hijos, a que le hicieran daño o a las represalias que podrían hacer en mi contra y contra mi familia. A ver, doctor Abanto Verástegui, ¿cómo se achora con ese testimonio? ¿Qué le dice a esa persona que está diciendo: me han amenazado y me han dicho que cambie versión porque puede pasarme algo a mí o a mi familia? ¿Es una invención? ¿Es una elaboración? ¿Eso qué es? ¿No? Es un elemento que obstruye o busca obstruir la justicia. ¿Quiénes lo hacen? Gente que está vinculada a la agrupación dentro de la cual hay una organización criminal que cometió un delito de lavado de activos y que hoy día está tratando de acallar voces. Así de sencillo, tampoco es tan complejo. Para mí esa prisión preventiva debió discutirse en no menos de 2 horas, y creo que elementos razonables hay para tomar ya una decisión en torno a este tema. Pero el fiscal José Domingo Pérez también dijo que la condena contra Keiko Fujimori, si esta se produjera, va a ser entre 13 y 16 años. Vamos a escuchar. Atendiendo que se le está imputando los actos de conversión, ocultamiento de activos de procedencia ilícita, provenientes de fondos ilícitos, de actos de corrupción de la empresa Odebrecht, entregado por Jorge Enrique Simoes Barata, y que en el ejercicio de liderazgo de una organización criminal dispuso a los captadores Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Mario Bedoya la solicitud de dinero a esta empresa, y
atendiendo a que ese dinero ha sido ingresado como aportes a la campaña electoral del 2011, la determinación de una pena concreta definitivamente superaría los 4 años que exige la norma por ser una forma agravada, y en una proyección nos ubicaríamos en un tercio intermedio que vendría entre un margen de 13 años, 4 meses a 16 años y 6 meses. Cosa seria, cosa seria. Vamos a ver ya eso en el juicio, porque eso no se está determinando ahora. Lo que ahora se ha discutido nomás es elementos de convicción razonables que vinculen razonablemente al imputado con los hechos que se discuten. Eso es lo primero. Lo segundo es si esa vinculación configuraría un delito que vaya más allá de 4 años. Ya el fiscal José Domingo Pérez ha dicho que sí. Y lo tercero es si se puede fugar o puede obstaculizar la justicia. Yo creo que hay elementos razonables para que el juez tome una decisión en el sentido que el Ministerio Público está pidiendo. ¿Qué otra cosa quiero decir para terminar, Carlitos? Anoche ya muy tarde, y no sé si tenemos alguna novedad, vamos a tratar de comunicarnos con ellos en Tacna. Llegó ayer el fiscal de la Nación a Tacna, ¿no? He visto que han publicado en su Facebook, en su plataforma, nuestros colegas y amigos de Radio 1, que tiene una plataforma periodística muy importante en el sur y que tiene mucha acogida y mucha llegada, cuando el señor Pedro Gonzalo Chávarri llega a Tacna en un avión comercial. Bueno, está muy bien, baja solo, no lo va a recibir por protocolo como se hace el jefe de fiscales de la zona, la policía, seguridad del estado. No, llega solito, caleta, para que nadie lo vea, agarra su maletincito y de pronto una persona atrás le ayuda a cargar una maleta que llevaba y camina como saliendo a la calle. De pronto unos colegas periodistas de Radio 1 se dan cuenta de que estaba ahí Pedro Chávarri y se acercan y le preguntan, le dicen: señor fiscal de la Nación, ¿usted qué milagro? ¿Qué viene a hacer en Tacna? No, vengo a una visita. Pero era programada. No, ¿qué será? Y le empiezan a preguntar, a hacer cosas, él nerviosísimo, como si lo hubieran ampallado pues en algo, ¿no? Y después para un taxi, se sube a un taxi, y en ese momento la otra persona le sube la maleta al taxi, y hay 2 o 3 personas más que llegan con él, que parece se iban de Lima acompañándolo también. La pregunta es, ¿qué hace el fiscal Pedro Gonzalo Chávarri en Tacna? Digamos, ¿qué tan importante hay? Él dice en algún momento que es una visita inopinada, pero qué curioso, a Tacna. ¿O es que en realidad, y esa es la sospecha que tenemos muchos, y también los periodistas en Tacna están en esa expectativa, es que pueda ir a Tacna porque esa es la vía para irse a Moquegua? Y en Moquegua, ¿qué cosa hay que le interesa al señor Chávarri? Los casos del presidente Vizcarra, porque ya ayer se ha conocido que el presidente de la Junta de Fiscales de Moquegua, Juan José Machicao Tejada, ha dicho que la información que solicitó con carácter de urgencia el fiscal de la Nación sobre los procesos de investigación contra el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, ya los han remitido el martes último. A pedido de la señora Vilcabroma, el señor Chávarri ha decidido, digamos, por supuesto, no tengo la menor duda, conversado con el fujimorismo, a pedir información sobre Martín Vizcarra para tratar de fastidiarle la vida. Y este señor, que es el presidente de la Junta de Fiscales, dice que muy diligentemente ya mandaron esta información y que los procesos del señor Vizcarra están en diferentes estadios y por lo tanto no se puede afirmar si uno está a punto de concluir o no, porque, digamos, tienen diversa naturaleza y por supuesto diferentes tiempos. El señor Chávarri llega a Tacna ayer medio escondido y no hay auto oficial que lo reciba, no hay protocolo, no hay policía, no hay nada. Se ha ido a un hotel, que no sé cuál es el hotel, si me dicen cuál es lo voy a decir, y algunos ciudadanos han ido a hacer una protesta ahí sabiendo que está Chávarri, y se dice, vamos a confirmar esto, que habría salido temprano del hotel y nadie sabe dónde se ha ido. Yo creo, imagino, es una opinión, es una especulación, no es que tenga información sobre esto, que su interés era llegar a Tacna para irse a Moquegua y de ahí venir a hacer de repente algún show como aquellos que ha pretendido puedan hacernos cambiar de opinión frente a su mal comportamiento, cosa que por cierto no ha conseguido, porque sé que el 80% cree que le está haciendo mucho daño al Ministerio Público. Imagínense ustedes qué tan desesperados está, que él mismo quiere hacer estas cosas. Claro, la exigencia debe ser tal del fujimorismo, sobre todo cuando hoy día
creo que si se termina este tema relacionado con la prisión preventiva, el fujimorismo va a estar mucho más desvalido todavía. Son las 7:46 de la mañana. Voy a ir a una pausa en un instante. Hacemos nuestro recorrido por las regiones. Vamos a luego tener las entrevistas que tenemos preparadas para hoy. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.